Y bueno, como les decía, Python es un lenguaje de programación interpretado, ¿no? Ahorita vamos a ver la diferencia entre interpretado y compilado. Que como filosofía, desde el punto de vista del diseño, imagínense esto desde que lo han diseñado, digamos, al lenguaje, la sintaxis, tiene filosofía la simplicidad y la legibilidad. O sea, Python está diseñado para que sea simple y sea fácil de leer, ¿no? Fácil de analizar. ¿No? Actualmente es uno de los lenguajes más populares según distintos rankings, ¿no? Entonces, ahorita Python siempre está en el top 5 de lenguajes tanto más utilizados como más populares, ¿no? En el que la gente, digamos, más le gusta programar. Entonces, estamos hablando de algo que es bastante común en la industria, tal vez no en el ámbito local, sí, acá en La Paz al menos, no muchas empresas utilizan Python para o sea, su trabajo, digamos, ¿no? Pero afuera sí se utiliza bastante para distintos tipos de tareas, ¿no? Y lo bueno es que existen distintas aplicaciones en todas las áreas de la tecnología, ¿no? Algo importante. Perfecto. ¿Cuáles son las características principales de este lenguaje? En primer lugar, la sintaxis, como les decía, es bien simple y limpia, ¿no? Es decir, es muy sencillo de leer, no tiene muchos detalles así específicos, como en el caso de tal vez otros lenguajes como PHP o C++, ¿no? Que tiene muchos detalles en cuestión de la sintaxis, símbolos, punto y coma y ese tipo de cosas. Python es, por el contrario, es muy sencillo, ¿no? Es bien limpia la sintaxis. Acepta múltiples paradigmas de programación, ¿sí? Esto, al contrario de Java, al menos las versiones antiguas de Java, no Java 8 más para más atrás, eh, Java hasta ahora todavía sigue siendo un lenguaje orientado a objetos, ¿no? Es decir, usted no puede hacer nada sin crear una clase en Java. En cambio, en Python no ocurre esto, ¿no? Python es un lenguaje multiparadigma, es decir, que ustedes pueden programar usando orientación a objetos, pueden programar usando programación funcional, pueden programar usando cualquier paradigma, ¿no? Bueno, no cualquiera, pero varios paradigmas de programación, ¿no? Pueden mezclar incluso los paradigmas, ¿no? Pueden, digamos, mezclar clases con programación funcional y obviamente Python no les obliga a que ustedes usen una sola forma de programación. Otra característica es que dentro del tipado, sí, de los tipos de datos, Python maneja un sistema de tipado dinámico, ¿sí? Eso no quiere decir que las variables no tienen tipos de datos, sí tienen tipos de datos, pero estos tipos de datos pueden cambiar, ¿sí? No son estáticos, ¿sí? En tiempo de compilación. Entonces, una variable puede cambiar de tipo durante el ciclo de vida de un programa, ¿no? Esto es bien importante. Entonces, esta característica de tipado dinámico hace que Python sea también más sencillo de escribir desde el punto de vista de la cantidad de código, ¿no? Porque ya no tenemos que no es necesario estar definiendo tipos en todo el programa, ¿no? A veces sí es útil, pero no es obligatorio. Otra característica es que un lenguaje interpretado, ¿no? Ahorita vamos a ver la diferencia. Esto facilita la iteración, es decir, que ustedes van a poder programar y probar sus programas de forma más ágil, ¿sí? Es open source, es decir, ustedes pueden ver el código de Python, la implementación del intérprete de Python en Internet, pueden analizarlo, incluso en teoría pueden proponer, ¿no? Algún cambio este, en, ¿cómo se llama esto? Pueden proponer algún cambio en el lenguaje en sí, ¿no? Que está constantemente evolucionando. Y como es un lenguaje interpretado, ¿sí? Python cuenta con un modo interactivo en el cual ustedes pueden acceder directamente al intérprete de Python, ¿sí? Y enviar comandos, ¿no? Enviar sentencias de Python para ejecutarlas directamente. Entonces eso es algo que no pueden hacer con un lenguaje como C++, ¿no? Aunque ahora hay opciones, pero bueno, tradicionalmente no pueden hacer eso, ¿no? No pueden abrir un intérprete de C++, ¿no? Tienen que agarrar un programa y compilar. ¿Dónde se usa Python? Sí, Python, como les dije, se usa en la mayoría de las áreas de las ciencias de la computación, pero en especial, sí, su fuerte, donde más se podría decir trabajo, más aplicaciones en la industria hay, es en las siguientes áreas. En primer lugar, en desarrollo web. ¿Sí? Desarrollo web es la principal aplicación de Python en el mundo empresarial, en el mundo ya profesional.
más que nada para el desarrollo de backend, ¿no? Cuando ustedes tienen que desarrollar una API, tienen que desarrollar una página web dinámica que tenga acceso a bases de datos, que tenga acceso a distintas otras API, otros servicios, tenga algunas funcionalidades así. Desarrollo web es donde Python brilla, ¿no? En especial cuando ustedes quieren desarrollar un producto lo más rápido posible, ¿no? Entonces hay frameworks web como Django, Flask o últimamente Fast API, que se está volviendo bastante popular, mediante los cuales ustedes pueden crear, ¿no? Backends con conexión a bases de datos y cosas así, WebSockets, ese tipo de aplicaciones, ¿no? Servidores más que nada. Entonces ahí es donde más trabajo hay, ahí es donde más aplicaciones hay. Usualmente van a encontrar ustedes puestos para esa área, ¿no? Que Python en el área de eh, web, ¿no? Con Django, Flask u otros frameworks. Luego en la parte de investigación científica y numérica, sí, pero bueno, la segunda, ¿cómo se podría decir? Área donde ahora Python está ganando bastante tracción. No es tanto en la investigación científica, o sea, sí, pero es en esta parte que se llama eh, ciencia de datos, ¿no? Entonces aquí se está volviendo súper popular Python, ¿ya? En el área de ciencia de datos, todo lo que tenga que ver con datos, ¿no? Que es justamente una de los campos que vamos a ver en esta materia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con datos eh, usa Python en gran parte de su flujo de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta tecnología para Big Data, sí, claro, es una tecnología que se llama Spark, ¿no? Que es capaz de utilizar clústeres de computadoras, es decir, grupos de varias computadoras para analizar grandes cantidades de datos, ¿no? No estamos hablando de bytes, ¿no? Ni de gigabytes, estamos hablando de terabytes de datos que ya no pueden ustedes analizar con una simple computadora, ¿no? Necesitan un clúster de decenas o cientos de nodos. Entonces, Spark es una tecnología bastante usada en la industria. Y Spark cuenta con varios frontends, se podría decir, ¿no? Con varias formas de interactuar con los clusters, ¿no? Y una de ellas es a través de Python, que se llama PySpark. Entonces, desafortunadamente no vamos a poder ver PySpark. Les voy a mostrar tal vez algunos ejemplos, algunas demos, pero no vamos a poder aprenderlo porque necesitamos un clúster, ¿no? Necesitamos un clúster mínimamente capaz, o sea, con buen hardware, digamos, para instalar Spark y correr ahí PySpark, ¿no? Pero vamos a ver una herramienta muy similar a PySpark para tratar con datos, que es Pandas, ¿no? Entonces, esto se ha vuelto extremadamente popular. De hecho, ahora también, incluso en el área local, estoy hablando de La Paz, en Bolivia, hay ofertas de trabajo para ingenieros de datos y científicos de datos, ¿no? Que manejan bases de datos, manejan tablas utilizando Python, ¿no? PySpark, con Pandas, otras herramientas, ¿no? SQL. Pero en esta área está ganando bastante interés y se está volviendo un lenguaje como que estándar, ¿no? En esa área. Entonces vale la pena darle una mirada también. Lo que vamos a hacer es esto nosotros, ¿no? Más que nada orientado a ciencia de datos, no tanto desarrollo web. Luego también hay aplicaciones en investigación científica y numérica, ¿sí? Porque como les digo, es tan fácil de programar que hay gente que no está directamente relacionada al área de desarrollo de software, o sea, gente que no es desarrolladora de software de profesión, como científicos, ingenieros de otras áreas, que se les hace muy sencillo utilizar Python para desarrollar, por ejemplo, modelos, ¿no? Modelos físicos, modelos dinámicos, para desarrollar simulaciones, para desarrollar algoritmos que necesitan hacer pruebas, ¿no? De consistencia y este tipo de cosas. Se utiliza bastante en la academia también, ¿no? En la educación igual, la mayoría de las universidades top en el mundo utilizan Python como su primer lenguaje en la introducción a la programación, ¿no? Introducción al computer science. Como que Python se utiliza para introducir a la gente a este mundo, ¿no? De la programación y también, incluso no solamente en las universidades, sino también en colegios, a niños, ¿sí? Se les enseña Python. En el mundo de desarrollo de videojuegos se utiliza, pero no tanto. Existen unos cuantos motores y librerías gráficas, dentro de las cuales se destaca Pygame, ¿no? Que es una librería con bastantes funcionalidades para generación de gráficos, captura de eventos del mouse, del teclado, del joystick.
Pygame es bastante popular en esa área, pero no es tan popular como, por ejemplo, otros motores como Unity, Unreal, GameMaker y ese tipo de cosas, ¿no? Interfaces gráficas también no es su fuerte. Sí, estas tres áreas, digamos, bueno, estas dos áreas en especial, desarrollo de videojuegos e interfaces gráficas, no es el fuerte de Python. Así que si ustedes quieren dedicarse al desarrollo de videojuegos o desarrollo de interfaces gráficas, ¿no? De escritorio, aplicaciones móviles, cualquier cosa, Python no es una buena elección. Es decir, se puede hacer, pero hay mejores opciones, con más soporte, más comunidad, más librerías disponibles. ¿Ok? Bueno. Y la última aplicación acá, bueno, no es la última, pero no es la menos importante, es automatización de tareas. Y esto también se utiliza bastante, ¿no? En el área de DevOps, en el área de infraestructura, cuando ustedes quieren aprovisionar recursos en un servidor de forma remota, pueden automatizar utilizando Python, ¿no? Entonces le dan permisos a su script para acceder al sistema de archivos, para ejecutar programas. Entonces, mediante un script de Python, ustedes pueden automatizar el aprovisionamiento de servidores, de paquetes, en múltiples servidores, ¿no? No solamente en uno solo. Entonces, se utiliza bastante Python en esa área, ¿no? Junto con Bash. Si ustedes están orientados más al área de administración de sistemas, ¿no? Administración de servidores, Python es una herramienta bastante útil para poder automatizar su trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienen algún mantenimiento que hacer, que corre un montón de scripts, que corre un montón de paquetes de forma secuencial o con condiciones, pueden automatizar esa tarea de mantenimiento utilizando un simple script de Python. ¿Ok? Y no solamente en la parte de administración de servidores, también pueden utilizar la automatización utilizando Python en tareas cotidianas, ¿no? No solamente para cosas relacionadas con software, ¿no? También si ustedes están trabajando en áreas que no tienen que ver con software, por ejemplo, áreas en el banco y cosas así, o una empresa, ¿no? Pueden automatizar tareas dentro de esa empresa utilizando Python también. Entonces, como les digo, las aplicaciones son bastante amplias. Hay mucha perspectiva, en especial en estas dos áreas, ¿sí? Estas dos áreas yo la verdad veo bastante futuro en Python. Es decir, si ustedes aprenden Python bien, ¿no? Y lo aplican en algún proyecto, existen oportunidades mediante las cuales ustedes pueden desarrollarse profesionalmente en el futuro, ¿no? No es un lenguaje de juguete para nada. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ok, estamos en la introducción nomás, ¿no? Pues ahora les voy a explicar la diferencia entre un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado, ¿no? En la parte de lenguajes compilados, lo que tenemos es el siguiente proceso. Tenemos un archivo de código fuente, ¿no? Que es donde escribimos el código, ¿sí? El comportamiento de nuestro programa en el lenguaje definido. Y este archivo de código fuente se procesa por un programa especial que se llama el compilador. El compilador lo que hace es analiza el código fuente, ¿sí? Y en base al código fuente que hemos escrito, genera un archivo ejecutable o un binario, se le suele llamar también. ¿Ya? Este binario está escrito, está compilado, ¿no? En código de máquina directamente que el procesador puede entender. Son instrucciones que el procesador puede entender directamente, ¿ya? En un archivo, un objeto. Eh, por tanto, hay un paso intermedio, ¿no? Después de escribir el código fuente, existe un proceso de compilación, por eso existe el compilador. Y después del proceso de compilación, tenemos un archivo ejecutable, que es el que se carga en el procesador y se ejecuta, ¿no? Con las tareas que nosotros hemos. Existen aquí algunos ejemplos de lenguajes compilados. C, ¿no? C++ son los lenguajes más conocidos, se podría decir, compilados junto a Java. ¿Sí? Entonces, C y C++ se compilan en un archivo binario que se puede ejecutar directamente en el procesador, en la plataforma. Es decir, si ustedes quieren ejecutar código C++ en un servidor que sea x86, tienen que compilarlo, ¿no? En ese servidor o en un servidor compatible, en un servidor. Pero si quieren ejecutar C++ en un celular, por ejemplo, tienen que compilarlo con un compilador para ARM, ¿no? Ya sea mediante una compilación cruzada o directamente en el dispositivo. Entonces, esa es una limitación de C++, pero la ventaja es que genera código muy, pero muy bien optimizado, ¿no? Entonces, generalmente el código que se genera en C++, si está bien escrito, es bastante más rápido que cualquier otro lenguaje, ¿no? Dependiendo de la aplicación. Luego tenemos Java, ¿no? Java es un lenguaje compilado también, pero es distinto porque Java trabaja sobre un aspecto que se llama la máquina virtual de Java, ¿no? El JVM. Em, entonces, existe un compilador de Java, el Java C, el Java Compiler, que agarra su código,
de Java, su código fuente, lo compila a lo que se denomina el bytecode, ¿no? El bytecode es una secuencia de instrucciones que se ejecutan en la máquina virtual de Java, en la JVM. ¿Sí? Entonces existe también un proceso intermedio que es la compilación y luego ejecuta su código. Ahora, la JVM, la máquina virtual, esa sí es multiplataforma. Existen implementaciones para distintas plataformas, ARM, x86, Windows, Linux, ¿no? Y ustedes pueden ejecutar en teoría el mismo código en cualquier plataforma, ¿no? Ese es el selling point de Java. Esa es como que la ventaja más grande en la que ellos se basan, ¿no? Y luego existe otro lenguaje también que se llama Rust, que está ganando igual bastante popularidad, ¿no? Rust es un lenguaje compilado muy orientado al tipado fuerte y a las aplicaciones de sistemas, ¿no? Interfaces de código, interfaces de línea de comandos, tareas de automatización y cosas así. Entonces Rust también tiene un compilador y se ejecuta en código binario, ¿ya? Similar a C++. De hecho, Rust, muchos de los desarrolladores en Rust dicen que va a reemplazar a C++ en algunos aspectos, ¿no? Lo cual puede ser cierto, pero no creo. Y bueno, una de las ventajas, yo creo la ventaja más grande de los lenguajes compilados es que el compilador, como tiene ese tiempo de analizar su código, puede optimizarlo. Puede identificar patrones dentro de su código. Por ejemplo, una función que se utiliza solo una vez, no puede optimizarla y ponerla en línea, ¿no? O sea, que no haga una llamada a una función, sino simplemente copiar el código en donde se utiliza y ya está. Y así ganar más velocidad, evitar transferencias de la memoria RAM y cosas así. Entonces, esa es la gran ventaja de los lenguajes compilados. Como el compilador es un programa tan complejo, puede analizar su código fuente y puede optimizarlo, ¿sí? Por eso, generalmente, los lenguajes compilados se ejecutan de una forma mucho más rápida, o sea, los programas escritos en lenguajes compilados se ejecutan mucho más rápido que otro tipo de lenguajes, ¿ya? Entonces, aquí, una pregunta para ustedes. A ver, ¿quién puede decirme un ejemplo de otro lenguaje compilado que conozca, que escucha hablar? C Sharp. C Sharp, sí, ¿no? C Sharp es un lenguaje compilado también. Es un compilador. ¿Algún otro ejemplo? Kotlin. Kotlin, si no me equivoco, sí también. La verdad es que no. Buenas noches, Sí, dime, dime. ingeniero. Puede ser el Fortran, el antiguo. Fortran, sí. Sí. Fortran sí es un lenguaje compilado. Se sigue usando, ¿no? Fortran para aplicaciones científicas. A ver, sí. Otro lenguaje también que es bastante popular, que vale la pena ver, yo no, yo la verdad no lo he explorado, es Go, ¿no? Go es un lenguaje compilado que está desarrollado por Google, en el cual se utiliza bastante para el área de desarrollo web, ¿no? Para backend. Entonces, cuando ustedes tienen por ejemplo, una aplicación web que necesite ser bastante concurrente, que aproveche al máximo los recursos, Go se utiliza, ¿no? Para servidores web, no solo para páginas web, sino también para servidores, por ejemplo, de videojuegos, juegos en línea, ¿no? Aplicaciones en tiempo real. Entonces, Go es un lenguaje bastante interesante. Bueno, y eso en cuanto a los lenguajes compilados. No sé si tienen alguna pregunta aquí. Ok. Ahora, ¿qué hay de los lenguajes interpretados? Sí, entonces la diferencia con los lenguajes compilados es que en un lenguaje interpretado no existe este programa del compilador. ¿Sí? El programa del compilador no existe, no hay ese paso intermedio de la compilación. Se tiene un programa que se llama el intérprete, en este caso el intérprete, ¿ya? Y el intérprete lo que hace es no compila, no analiza su código. ¿Sí? Tal vez hace chequeos de sintaxis, ¿no? Em, pero más que eso no lo hace. Lo que hace directamente es ejecutar los comandos directamente del código fuente. Y así que si ve una lectura de archivo que nunca se utiliza, entonces el intérprete no te va a decir que ese archivo nunca se utiliza. ¿Sí? Directamente lo va a ejecutar y lo va a abrir el archivo, ¿ya? Lo cual
en un compilador sí te va a dar ese mensaje, ¿no? Por más que no sea un error, te va a dar un warning, te va a decir, este archivo nunca se está utilizando, o esta variable nunca se está utilizando, ¿ya? En el caso del intérprete, no. El intérprete es, entre comillas, es más ciego, ¿no? No es tanto así, pero eso es como podemos entenderlo. Directamente agarra los comandos que están, o las sentencias que están en el archivo de código fuente y las va ejecutando, ¿ya? De alguna forma que el lenguaje está definido, ¿no? De ejecutar. Em, entonces, en este caso, hay varios ejemplos de lenguajes interpretados. Tenemos, por ejemplo, Python, ¿no? Python es, como les digo, obviamente el lenguaje que vamos a explorar en este curso. Que es un lenguaje interpretado, entre comillas, porque existe un proceso, pero se puede decir que es un lenguaje interpretado porque hay un intérprete. Después tenemos Lua, ¿no? Lua es bastante popular igual en ciertas tareas de automatización. Ahí se pueden hacer scripts en Lua. Es un lenguaje muy, muy, muy sencillo y muy pequeño, ¿no? En cuanto al runtime, o sea, el- el- el entorno de ejecución de Lua es bien pequeño, así que muchos motores, muchos programas incluyen como una especie de API de scripting en Lua. ¿Sí? Entonces es interesante esto de Lua. Y PHP también, ¿no? PHP igual tiene un programa que ejecuta directamente los comandos de PHP, no hay un proceso de compilación. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de un lenguaje interpretado? Es que la iteración en el desarrollo, es decir, cuando tú haces un cambio y hasta que ves el cambio reflejado en tu programa, en el funcionamiento, es mucho más rápida, ¿sí? Ese tiempo es mucho menor. Porque no tienes que esperar la compilación y no tienes que, digamos, analizar los errores de compilación, ¿ya? Eso en un caso es una ventaja y es una desventaja porque también es más propenso a errores, ¿no? A bugs en su código. Pero en general, si ustedes utilizan buenas prácticas en la programación, van a poder desarrollar de forma más rápida. Entonces, por ejemplo, para prototipos, tareas que no son críticas en tiempo, ¿sí? Como por ejemplo análisis de audio y cosas así, que no tienen que hacerlo en tiempo real. Por eso es bastante popular PHP y Python para servidores web, ¿no? Donde el usuario no va a diferenciar entre una latencia de 10 milisegundos y una latencia de 20 milisegundos, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia en ese caso. Pero en el caso de una aplicación de audio, pónganle, o sea, si nos saltamos 1 o 2 milisegundos en el procesamiento de un archivo de audio, el usuario sí lo va a notar, ¿no? Sí va a notar que se detiene la reproducción. O sea, ahí es prohibido que ocurra ese tipo de situaciones. En cambio, en un servidor web no es tan crítico, ¿no? Que sea un poco lento no nos afecta mucho, ¿no? Si es que podemos desarrollar un producto de forma rápida. Esa es la ventaja que tienen los lenguajes interpretados. Ahora, aquí, igual, pregunta, ¿quién conoce algún otro lenguaje interpretado que no sea Python, Lua y PHP? Podría ser Ruby, ingeniero, ya que trabaja también con orientado a objetos. Ruby, a ver, déjame ver, la verdad es que no he usado Ruby, pero creo que sí, 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 sí. Ruby es un lenguaje interpretado, ¿no? Otro lenguaje interpretado que alguien conozca. Sí, Ruby es un lenguaje interpretado, ¿no? Ya lo he verificado. A ver, ¿qué otro? Por ejemplo, yo en el colegio, un profesor nos ha enseñado a programar en Visual Basic, ¿no? Visual Basic es igual a un lenguaje interpretado, ¿no? No sé si alguno de ustedes sabe programar en Visual Basic, pero eh, es un lenguaje interpretado, ¿no? Basic, obviamente, también, sí. Visual Basic es la implementación de Microsoft, ¿no? Luego hay otro lenguaje que se llama Perl, que igual no se utiliza mucho, ¿sí? Y en general JavaScript también se puede considerar como un lenguaje interpretado, pero es como un híbrido, ¿no? Porque JavaScript tiene una cosa que se llama el JIT, que es el Just in Time Compiler, que la primera vez que ejecuta su código, ¿sí? Lo analiza y ve patrones que puede optimizar. Y las siguientes veces optimiza esos patrones, el Just in Time Compiler. O sea, compila no todo el programa, sino solo partes, ¿sí? Y las optimiza. Entonces, bien interesante la forma en la que JavaScript funciona en los motores modernos, ¿no? Si a ustedes les interesa, pueden investigar más sobre eso. Y bueno, esos son los ejemplos de lenguajes interpretados. Ahora les voy a mostrar un ejemplo así súper rápido de la diferencia, ¿no? Que existe
entre ambos lenguajes, ¿ya? Pues aquí, acá tengo mi terminal, ¿ya? Terminal. Y voy a utilizarlo para mostrarles cuál es la diferencia entre un lenguaje interpretado y un lenguaje compilado. Entonces voy a crear una carpetita. Vamos a tests. Y acá voy a crear una carpetita que se llame versus int. Ya. Entonces, dentro de esto voy a crear una carpetita que se va a llamar CPP, ¿ya? Donde voy a crear un programa. Hola CPP, ¿no? Un programa en C++. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer para crear un programa en C++? Primero, necesitamos crear el archivo de código fuente. Entonces voy a crear el archivo de código fuente que se va a llamar hola.cpp. Y acá la típica, ¿no? Vamos a incluir una librería para poder mostrar mensajes en la pantalla. Y acá voy a poner el código fuente, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a decirles que for y desde 0 hasta 9, ¿no? Vamos a imprimir el mensaje, ¿sí? Vamos a imprimir un mensaje. El mensaje simplemente va a ser hola, hola, espacio, y luego voy a imprimir el valor del número, ¿no? Ya está. Y listo, ¿no? Eso es todo, eso es todo. Entonces aquí le puedo poner un return 0. Y ya está. Entonces, este es mi programa, muy sencillo, ¿no? Me imagino que todos ustedes entienden lo que está haciendo este programa. Simplemente voy a ir desde el 0 al 9. Voy a imprimir hola y luego el número. El número, ¿no? Ya tienen su archivo de código fuente. ¿Qué es lo que hacemos? Lo guardamos. Lo guardamos, ¿sí? Aquí tenemos nuestro archivo, hola CPP. Y ahora lo vamos a compilar, ¿sí? ¿Cómo lo compilamos? Simplemente ejecutamos el programa del compilador, que en este caso es G++, y le damos Enter, ¿no? Entonces le decimos, por favor, compila el programa hola.cpp. Ya compilado, como pueden ver, no ha tardado casi nada, porque es un programa muy sencillo. Y ahora podemos ver acá nuestro archivo de salida, ¿no? Entonces voy a borrar este archivo de salida. Y le voy a dar un nombre al archivo, ¿no? Entonces este se va a llamar hola. O hola, ¿no? Entonces con este nombre va a crear el archivo, el binario, ¿sí? Entonces ahora sí, he compilado y podemos ver aquí que tenemos un archivo ejecutable que se llama hola. Entonces lo que yo hago es ejecutar el archivo hola, ¿sí? Y cuando yo ejecute el archivo, va a ejecutar el programa, ¿no? Pueden ver, entonces tenemos hola 0 al 9. ¿Ok? Entonces bastante sencillo. Como pueden ver, siempre que yo cambie, por ejemplo, voy a hacer un cambio. Aquí en vez de hola, vamos a poner ¿qué tal? ¿Sí? Tal, y ya está. Y en vez de poner el i, vamos a poner i multiplicado por 2, digamos. Y multiplicado por i, digamos, ¿no? Y al cuadrado. Listo, guardo. ¿Sí? Guardo. Si yo vuelvo a ejecutar el programa hola, no va a cambiar nada. Primero tengo que compilarlo, ¿no? Entonces voy a compilar el programa de nuevo. Lo vuelvo a ejecutar y ya tengo los cambios reflejados, ¿no? En el comportamiento del programa. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la idea detrás de un lenguaje compilado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con un lenguaje interpretado? ¿Sí? Aquí voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar hola Python. Y aquí voy a crear mi archivo de código fuente que se va a llamar hola.py. ¿Sí? Entonces aquí ahora voy a escribir mi código fuente en Python. Aquí no necesito incluir nada. Si yo quiero escribir lo mismo que hace rato, simplemente tengo que hacer un for y in range 10. Y aquí le digo print hola espacio
y le doy el I, ¿no? Para que lo reemplace. Y ya está. ¿Sí? Entonces es todo mi archivo de Python, ¿no? Es el mismo programa, ahora lo voy a guardar, pero ya no tengo que compilarlo, yo solamente tengo que ejecutarlo. ¿Y cómo lo voy a ejecutar? Invocando el intérprete. En este caso, mi intérprete es Python 3 y le doy el nombre del archivo y esto lo voy a ejecutar directamente. Pues como pueden ver, he invocado el intérprete en Python 3, luego le he dado el archivo que quiero ejecutar. Ya me lo he ejecutado directamente, no he tenido que compilar nada, ¿no? Y si yo hago un ls acá, pueden ver que este es el único archivo, no hay un archivo binario. Entonces, si yo quiero modificar, hago lo mismo, ¿no? En vez de hola, le voy a poner qué tal, y por I era, ¿no? Muy bien, entonces tendría que salir exactamente lo mismo. Voy a guardar y lo voy a ejecutar. Ahí está, ¿no? Entonces, si ejecutamos el, eh, el otro archivo, lo voy a ejecutar también. Podemos ver que la salida, este es el hola.py y este es el hola.cpp, ¿no? El archivo compilado. Entonces pueden ver que la salida es exactamente la misma. ¿Ok? Muy bien, entonces la diferencia. Ya no sé si alguien tiene alguna consulta acá. Ya, muy bien, vamos a continuar entonces. Súper. Entonces, ahora sí, vamos a ver esta parte del entorno de desarrollo. No, creo que ya me han agregado al grupo, entonces les voy a volver a mandar. Pero si ya lo tienen, ¿no? Puede que ya ustedes ya lo tengan en el entorno de desarrollo. Esto es lo que vamos a usar, ¿no? Vamos a usar estas dos herramientas, ¿no? Python 3 y Visual Studio Code. ¿Ya? Python 3, la última versión, o cualquier versión arriba de la 3.6 nos va a servir. ¿Sí? Y Visual Studio Code, igual, la última versión. Es gratuito, ambos, ¿no? Aquí puedes descargar la página oficial, ya les he mostrado, ya pueden descargar el Visual Studio Code de la página oficial también. ¿Sí? Visual Studio Code es un editor de código open source desarrollado por Microsoft, ¿no? Bueno, en realidad no ha sido desarrollado enteramente por Microsoft. La primera versión ha sido desarrollada por otra empresa y luego Microsoft los ha comprado y luego han tomado el mando, ¿no? Pero es de Microsoft este editor y se ha vuelto uno de los más populares, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que tiene Visual Studio Code? Que la interfaz es intuitiva, es muy sencillo, ¿no? Muy básico. Es multiplataforma, es decir, que va a funcionar de la misma manera en Mac, Linux y Windows, ¿sí? Así que no van a tener problemas ahí. Yo uso Linux, así que todo lo que veamos en Visual Studio Code va a funcionar y tendría que funcionar exactamente igual en su computadora si usa Windows. ¿Ya? Al autocompletado de código, no tiene herramientas de autocompletado de código para distintos lenguajes. Por defecto, ustedes pueden programar en JavaScript, ¿no? Está más orientado a web, pero si instalan la extensión de Python, ya van a tener toda la funcionalidad requerida para Python. ¿Ok? IntelliSense, que es básicamente las sugerencias, ¿no? de código y análisis de su proyecto. Se analiza los archivos de su proyecto y les puede sugerir en base a eso clases y otros archivos. Tiene un montón de extensiones y plugins con los cuales ustedes pueden extender la funcionalidad de Visual Studio Code. Extensiones para el tema de color, extensiones para soporte a otros lenguajes, extensiones para resaltado, o sea, mejor resaltado de sintaxis, sugerencias de código y cosas así, ¿no? Y otra ventaja es que es más ligero que un entorno de desarrollo integrado completo, ¿no? Entonces, yo les había mencionado dos entornos de desarrollo, ¿sí? Este es, ¿no? Visual Studio Code. Uno, por ejemplo, es este entorno de desarrollo es PyCharm. A ver, voy a intentar abrir PyCharm. Estoy abriendo ahorita. Pueden ver que toma su tiempo, ¿no? Toma su tiempo en cargar el proyecto, abriendo los archivos y todo eso. Y ya tienen ahí el proyecto y vean que acá sigue haciendo, ¿no? Analizando. Y eso que es un proyecto bastante sencillo, ¿no? No tiene mucho archivo. En cambio, si yo abro una ventana de Visual Studio Code, ¿sí? Entonces es mucho más rápido, ¿no? Pueden ver que ya está, ya se ha abierto, ¿no? Entonces es más ligero desde ese punto de vista, ¿no? El Visual Studio Code, porque no tiene tantas funcionalidades como las de un entorno de desarrollo, eh, un entorno de desarrollo profesional, ¿no? Ustedes pueden ir personalizando su entorno de Visual Studio Code de tal forma que soporte varias funcionalidades extra, ¿no?
Por ejemplo, acá tengo la extensión de Docker instalada y ahí puedo ver mis contenedores, mis imágenes de Docker, puedo gestionar, puedo iniciarlos incluso, no puedo actualizar. Entonces hay muchas herramientas que ustedes pueden ver. Tenemos esta opción también que se llama Live Share, que ustedes pueden generar o pueden crear sesiones interactivas de desarrollo, o sea, varias personas o dos personas eh, editando el mismo archivo de texto, no el mismo código. Entonces es bien interesante. ¿Ya? Muy bien. Eso en cuanto a Visual Studio Codes. ¿Ya? Entonces instálenlo. Y ahora vamos a ver el intérprete de Python, ¿no? Entonces los ejemplos que vamos a ver sobre la sintaxis ahora va a estar orientado más que nada al intérprete de Python. ¿Sí? Yo voy a usar el intérprete de Python. No voy a utilizar, ¿cómo se llama esto? Visual Studio Code. Solamente para que ustedes puedan ver las funcionalidades básicas, ¿ya? Entonces el intérprete de Python cuenta con un intérprete, es un programa especial que se encarga de ejecutar las instrucciones, ¿no? Las sentencias de Python. Yo puedo darle una sentencia y la va a ejecutar una por una, ¿no? Como yo le indique. Entonces puedo usar un modo que se llama el modo interactivo, en el cual yo puedo darle sentencia por sentencia para que lo ejecute, no necesariamente en un archivo de código fuente. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver va a ser las operaciones aritméticas, ¿ya? Voy a utilizar mi terminal acá. Fuente. Vamos a... Muy bien, esa es la terminal. Yo estoy utilizando este intérprete que se llama IPython, que es más que nada para que resalte la sintaxis, ¿ya? Pero ustedes directamente pueden utilizar el intérprete de Python. ¿Cómo utilizan el intérprete de Python? Si lo han instalado de forma correcta en el PowerShell de Windows, tienen que ejecutar simplemente Python 3. Y ahí van a entrar al intérprete. Eso es lo que ustedes van a poder ver, ¿no? Pueden ver que aquí yo estoy usando Python 3.7, ¿no? En este entorno virtual. Pero si ustedes utilizan el Python 3.9, va a funcionar exactamente igual. ¿Ya? Entonces, este es el intérprete de Python. Y ustedes pueden ya aquí enviar comandos, ¿no? Entonces, voy a volver a entrar al IPython para que ustedes puedan ver el resultado de sintaxis, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, tenemos estas opciones de operaciones aritméticas. ¿Sí? Cuando ustedes ingresan una sentencia en el intérprete de Python, si esta sentencia tiene un resultado, les muestra el resultado inmediatamente. Entonces, si yo puedo sumar dos números, ¿no? Entonces puedo decirle 9. Para ejecutar ya. Puedo sumar dos números, ¿no? 9 más 10, ¿no? Sería 19. Esta operación me devuelve un resultado. Entonces, ese resultado se va a imprimir en la pantalla. Si yo le doy Enter, pueden ver que aquí me dice out 19. Entonces, puedo realizar lo mismo. O sea, podría utilizar el intérprete de Python como una calculadora, ¿no? Puedo decirle, digamos, 19 menos 57, 22. ¿Sí? Los espacios entre las operaciones no importan mucho, así que siempre les recomiendo que tengan un espacio entre las operaciones. Tendríamos que escribir algo como esto, ¿no? 63 menos 51, digamos, ¿no? Así se ve, es más legible, es más fácil de entender. 12. También tenemos la multiplicación, 8 multiplicado por 9, 72, ¿no? Tenemos la división, igual. Entonces tenemos, por ejemplo, 12 dividido entre 4, ¿cuánto es? 3, ¿verdad? Esta división es una división decimal, ¿no? Nos va a dar los puntos decimales. Y ahí está. ¿Sí? Por más de que estos dos números sean números enteros, el 12 y el 4 nos va a dar un resultado en un número de punto flotante, en un float. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo les doy una división que no es exacta? Tenemos 15 dividido entre 4. Entonces, 3.75. Ya pueden verlo ahí. Ahora, si yo quisiera una división y solo quiero la parte entera de la división, ¿no? Es como cuando ustedes hacen esa división en papel. Yo puedo usar estas dos barras que son la división entera. Entonces, si yo sí quiero ver 15 dividido entre 4, pero solo quiero la parte entera, me va a dar 3. ¿Sí? 3 por 4, 12. Entonces, ese es el más cercano, ¿no? Ya. Si yo quiero ver el resto de una división, ustedes ya conocen esto, es el operador de módulo, ¿no? El operador de módulo es este porcentaje. Entonces, si 15 dividido entre 4, la parte entera es 3,
El resto, ¿cuánto es? Es también 3, ¿no ven? Entonces, tendría que, para sacar el resto, tengo que sacar 15 módulo 4. Es 3. Este es el resto de la división. Entonces, vamos a hacer un ejemplo más obvio, ¿ya? 13 dividido entre 4 es 3.25. Entonces, 13, la parte entera es 3, ¿no? Y me sobra 1. Entonces, si yo hago 13 módulo 4, me tiene que dar el resto, ¿no? Que es 1. El módulo se utiliza bastante para verificar, ¿no? Si es un múltiplo o un número es un múltiplo. Y también tengo la operación de exponenciación directamente disponible, ¿no? Como los dos asteriscos. Yo quiero hablar, por ejemplo, de 6 elevado al cuadrado. No, perdón, es 6 por 2, ¿no? 6 elevado al cuadrado sería 2 asteriscos. 30. Y esto funciona también con números decimales, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hallar la raíz cuadrada de 25, entonces esto es 6 elevado a un medio, 5, ¿no? Entonces es bastante útil directamente la exponenciación desde el intérprete, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos cómo funcionan las operaciones aritméticas, podemos ya introducir el concepto de variables, ¿no? Y en este caso, una variable es como en cualquier otro lenguaje, ¿sí? Almacena, es como la etiqueta, ¿no? De una posición en la memoria que almacena un valor. Este valor puede tener distintos tipos de datos, sí, puede ser un número, puede ser una cadena, puede ser un número de punto flotante, una clase, un objeto, lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces esta variable usualmente existe en la memoria RAM y puede ser modificada después de haber sido creada, por eso se llama variable. Y podemos entender una variable como un contenedor de información que tiene una etiqueta, ¿no? En este caso tenemos una variable que se llama edad, que contiene el valor de 24, ¿no? La variable tiene ese valor de 24. ¿Cómo puedo crear una variable? ¿Sí? Puedo crear la variable utilizando el nombre de la variable. Primero defino el nombre de la variable, edad. Luego escribo el operador de asignación, ¿sí? El operador de asignación es este operador de igual. En Python y en otros lenguajes, en otros muchos lenguajes, este es un operador de asignación. Ya no estamos comparando los valores, estamos asignando lo que está a la derecha a lo que está a la izquierda. Entonces le voy a asignar a esta variable el valor de 24. Esta operación de asignación no tiene un resultado como tal, sino este valor se almacena en la variable. Entonces no nos va a dar ninguna salida. Vean. Recuerden que hace rato, si hacemos una operación matemática o ponemos cualquier número, digamos 3, la salida nos da ese mismo número porque este es un resultado en sí. Pero esto no nos devuelve ningún resultado. ¿Ya? Pero el valor de 24 ya está almacenado en la variable edad. Si yo quiero ver el resultado o el contenido de una variable, simplemente escribo su nombre, ¿no? Yo escribo edad y le doy enter. Aquí pueden ver que el contenido es 24. ¿Ya? Bastante sencillo. También puedo crear otra variable que se llama nombre, ¿no? Y este nombre puede tener como valor una cadena de caracteres. En Python pueden utilizar ya sea los dos puntos o la comilla simple, ¿no? Para encerrar una cadena. Vamos aquí, Juan. ¿Sí? Ejecuto esto, ya se ha guardado el nombre, el valor de Juan en la variable nombre. Si yo imprimo el valor, o bueno, extraigo el valor de la variable nombre, aquí tengo la cadena Juan. ¿Ok? Entonces, también puedo asignar una variable el resultado de operaciones, ¿no? Entonces, imagínense si tenemos edad, no, tengo edad, pero quiero hallar la edad de la jubilación. Entonces, edad barra baja jubilación va a ser igual al valor de la variable edad más 30 años, digamos, ¿no? Si tiene 30, pum, la edad de jubilación tendría que ser 54, ¿no? Entonces, puedo realizar operaciones aquí aritméticas y asignar el resultado de esa operación aritmética a una variable. ¿Ya? En el caso de las cadenas de caracteres, básicamente esto nos representa texto, ¿no? Entonces se va a utilizar bastante para tareas de depuración, cuando tenemos que imprimir mensajes en la pantalla, ver cómo está funcionando nuestro programa, ver resultados, ¿no? Podemos, como les decía, declarar una cadena encerrado entre comillas simples o comillas dobles. Da igual, ¿no? Lo que se recomienda es que si ustedes van a usar comillas simples, sean consistentes. ¿Ya? O sea, que durante todo su proyecto utilicen comillas simples para encerrar cadenas. No mezclen, ¿no? Si van a usar comillas dobles, igual. Que utilicen todo su proyecto comillas dobles. ¿Ya?
Dentro de las cadenas de caracteres yo puedo concatenar el texto, ¿no? Puedo concatenar el texto con el operador más. Este operador más no es una suma cuando se tratan de cadenas de caracteres, sino es una concatenación. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo saber el tipo de una variable? Es muy sencillo, ¿no? Simplemente ejecuto la función type y le doy el nombre de la variable. Quiero saber cuál es el tipo de la variable edad. ¿Sí? Entonces este es un entero. ¿Sí? Este tipo, el intérprete lo ha inferido automáticamente de la asignación. Ha visto, este es un número y no tiene parte decimal, entonces es un entero. ¿Sí? Yo creara mi edad con un punto decimal, punto cero, y vuelvo a consultar el tipo, vean que cambió el tipo de la variable. Ahora ya no es un entero, es un float. Entonces ya es un entero decimal. Bueno, un entero, sino un número con decimales. Lo mismo puedo hacer para verificar la variable nombre, ¿no? El tipo de la variable nombre. Type, nombre. Y esto es un tipo str, que es un string. Cuando ustedes tienen dos variables de tipo string, pueden concatenar utilizando el operador más. Si yo intento utilizar el operador más con variables de distinto tipo, me va a dar un error. Entonces pueden ver, digamos, yo quiero sumar nombre más edad. ¿Sí? Quiero ver el resultado de esta operación. Me da una excepción, ¿no? Un error, que dice type error. ¿Sí? Entonces tú quieres concatenar una cadena con algo que no es una cadena. Dice, error, ¿ya? Y te dice incluso dónde está el error. Está en esta línea, ¿no? Está en esta sentencia. ¿Ya? Es bastante útil esto. Ahora voy a crear este ejemplo, ¿no? Voy a crear una variable que se llama prefijo. Se va a llamar igual a hiper. En latina creo que es. Y el nombre que se va a llamar igual a maxi, ¿no? Y, por ejemplo, yo puedo concatenar estas dos cadenas en orden, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Puedo decir prefijo concatenado a nombre es hipermaxi, ¿no? Es otra cadena que tiene ya, está concatenado, ¿no? Es una después de otra. ¿Está bien? Entonces puedo utilizar esa operación. Puedo utilizar muchas más otras funcionalidades, ¿no? Que ya se los voy a dejar, digamos, como ejercicio para a ustedes, para que puedan ver qué se puede hacer realmente con las cadenas de caracteres en Python. ¿Sí? Les voy a crear esta pequeña cadena, ¿no? Cadena le voy a llamar. Va a ser igual a la siguiente cadena, ¿ya? Espacio, hola, amigos, ¿sí? Espacio, espacio, comilla, ¿ya? Yo imprimo el valor de la cadena. Pueden ver que aquí está con los espacios, con las letras y todo, ¿ya? Entonces, hay distintos métodos de las cadenas, no son los strings methods, que modifican o digamos que cambian, ¿no? El valor de la cadena y nos devuelven una nueva cadena. Por ejemplo, este método strip, ¿sí? Strip lo que hace es elimina los espacios al inicio y al final de la cadena. Entonces, si hago cadena.strip, voy a obtener otra cadena, ¿sí? Que ya no va a tener los espacios adelante y atrás. Pueden ver aquí este espacio ha desaparecido, aquí ya no hay. Y estos dos espacios también han desaparecido aquí al final, ¿ya? Entonces, strip me sirve para eso. Vean que la cadena de por sí no ha cambiado, la cadena sigue siendo la misma. Pero cuando yo ejecuto este método me devuelve otra nueva cadena, ¿ya? Entonces pueden hacer eso. Por ejemplo, si yo quiero convertir mi cadena a todo minúsculas, ¿sí? Puedo decir cadena.lower, ¿no? Lower, de lowercase. Y todo está en minúsculas, vean, estas mayúsculas han desaparecido. Si yo quiero convertir todo a mayúsculas, cadena.upper, ¿no? De uppercase. No, hola amigos. ¿Sí? Entonces, yo puedo reemplazar una subcadena. Puedo decir cadena.replace, ¿sí? Quiero reemplazar la cadena hola, ¿no? La subcadena hola de mi cadena original con adiós. Y vean que acá, de la cadena original, que es esta, ¿no? Esta es la cadena original, le agarré este hola y lo he reemplazado con adiós y se ha vuelto adiós, amigos. ¿Ok? Y también puedo concatenar estas operaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo decirle, primero quiero hacer un strip, ¿sí? Hacer un strip. Pues cadena.strip, ¿sí?
Entonces voy a quitar los espacios adelante y atrás, al principio y al final. Y luego a esta cadena resultante le voy a, como es una cadena, puedo aplicarle otro método que es el upper. ¿Sí? Y le doy enter. Entonces pueden ver que este hola amigos ya no tiene los espacios, porque primero he aplicado el strip y luego he aplicado el upper. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, puedo hacer esto. Utilice strip y en vez de upper puedo decirle capitalize. Capitalize, simplemente agarra la primera letra y la convierte en mayúscula y las demás las deja. Capitalize. ¿No? Pueden ver, ahí está, en formato de oración, ¿no? Entonces, hay bastantes otros métodos que ustedes pueden utilizar que son bastante útiles también, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. Ya, bastante sencillo, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver un poquito esto de la programación modular utilizando funciones. ¿Sí? Entonces, en el caso de Python, o bueno, en cualquier lenguaje, la programación modular se refiere a la forma en la que organizamos nuestro código fuente. ¿Sí? Y podemos dividir, o sea, la programación modular tiene que ver con dividir funcionalidad y partes reutilizables, que en este caso se denominan módulos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un programa que calcula el promedio de un estudiante, tengo 5 estudiantes, no voy a calcular el promedio en cada parte del estudiante, repetir el código 5 veces, sino puedo crear un módulo que se encargue de calcular el promedio y simplemente utilizar el módulo y obtener el resultado, ¿no? Esa es la idea de la programación modular. Entonces es importante que ustedes utilicen este concepto de programación modular para mejorar la legibilidad del código, la reusabilidad, el rendimiento y la extensibilidad. La legibilidad va a ser más sencillo leer. A esta función se encarga de esta parte, esta otra función de esta otra. La reusabilidad, ya no van a tener que copiar y pegar el código en varias partes. El rendimiento, ¿sí? Entonces de esta forma pueden optimizar solamente ciertas partes, digamos una función que no está muy bien optimizada, solo optimizan eso y luego todo el programa va a correr mejor, ¿no? Y la extensibilidad, ¿no? Van a poder extender su código y agregar funcionalidades de forma más rápida. La primera forma de modularidad la vamos a ver en forma de funciones, más que nada, ¿sí? Funciones y módulos, ¿no? Entonces, los módulos de Python tienen también posibilidad de almacenar funciones. Entonces, primero vamos a ver la parte de las funciones, ¿ya? Entonces, una función es una porción de código que se ejecuta cuando se hace una llamada. Entonces, es una porción que solamente se va a ejecutar cuando yo la llame. Cuando yo explícitamente diga ejecutar esta porción de código. Una función puede recibir datos como argumentos o parámetros, ¿ya? Y la función puede o no retornar valores. Entonces, también puede o no recibir argumentos o puede o no retornar valores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos una función? Tiene dos partes, ¿no? La definición y el uso de la función. La primera parte es la declaración, donde nosotros definimos la interfaz y el código fuente que va a contener esa función. La segunda parte es la llamada a la función, ¿no? La llamada realiza la ejecución del código fuente. Yo defino en la declaración y cuando lo llamo ya no tengo que declarar de nuevo el código fuente, sino ejecuto lo que he declarado. ¿Ya? Aquí tienen un pequeño diagrama, tenemos argumentos como entrada, datos de entrada, ¿sí? La llamada es un evento que yo voy a definir explícitamente. Cuando la función se ejecute me va a retornar opcionalmente un resultado. ¿Ya? La forma de declarar una función es muy sencilla, ¿no? Utilizo el keyword, esta es una palabra clave de Python, que es def, para definir una función. Luego, después de un espacio, le doy el nombre de la función y dentro de los paréntesis pongo los argumentos, ¿no? Separados por coma. Esta es se le puede decir la huella, ¿no? El footprint de la función. El nombre y los argumentos. Opcionalmente puedo definir el tipo de los argumentos también. Luego de que definir la huella de la función, como la voy a llamar, ¿no? Pongo dos puntos y a continuación escribo el código fuente. Código fuente que es ya el comportamiento de la función, que es cuáles son las tareas que va a realizar. ¿Sí? Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? Tenemos esta función que se llama mi función, que tiene dos argumentos. Calculo una variable intermedia que se va a llamar resultado, que va a ser la suma de estos dos argumentos, y luego devuelvo el resultado, ¿no? Entonces la forma de
definir esa función es esta. Ahora es importante mencionar acá este aspecto de Python, ¿no? Que en Python es importante la indentación. La indentación es el espacio que existe a la izquierda de una línea de código. ¿Ya? En Python no existe los corchetes para separar bloques de código. La forma de separar los bloques de código es mediante la indentación. Entonces yo voy a saber que este bloque de código pertenece a la función cuando veo que existen acá un espacio de indentación, ¿no? Una tabulación o 4 espacios. ¿Ya? Ya. ¿Cómo llamo? Simplemente ejecuto el nombre de la función, escribo el nombre de la función y le paso los parámetros. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora cómo funciona esto. ¿Ya? Yo puedo crear una función, ¿sí? Que se va a llamar suma. Def suma. Y va a tener dos argumentos, ¿no? Va a tener el primer argumento que se va a llamar A, coma, el segundo argumento que se va a llamar B. Tiene dos argumentos. Voy a sumar esos dos números. Luego de que he definido ya la huella de la función, ¿no? La forma en la que tengo que llamar, hago dos puntos. Y después de esto, de forma indentada, el intérprete ya automáticamente me indenta, ¿vean? Ya pone el espacio porque sabe que lo que viene es código de la función. Pongo el comportamiento. Aquí puedo poner tal vez un comentario, ¿no? Comentarios se hacen con los asteriscos, hashtag, ¿no? Con el numeral. Pongo suma de dos números. Luego calculo la suma de dos números. El resultado va a ser igual a A más B. Y luego devuelvo el resultado, ¿no? Return resultado. Y esta es solamente la declaración de la función. No la estoy ejecutando, ¿sí? Presiono Enter y luego vuelvo a presionar un Enter y ya está. Entonces, esta función ya existe en el intérprete. Para yo invocarla, ¿sí? Tengo que escribir su nombre y pasarle los argumentos correspondientes. Suma. Le voy a pasar, quiero sumar 7,8. Obviamente este es un ejemplo medio bobo, ¿no? Porque puedo sumarlo directamente, pero sirve para ilustrar cómo funciona una función. Si yo le doy Enter, vean que ya no tengo que escribir los dos puntos ni nada, solamente los paréntesis. Se ejecuta todo el código, ¿no? Y el resultado me devuelve 15. Yo puedo asignar este resultado a una variable, ¿no? Puedo decirle S, o res, digamos, o la suma de 70 y 50. ¿Sí? Entonces ya se ha asignado ese resultado a la variable y puedo ver el resultado de la variable res es 120. ¿Ya? Ahora vean que dentro de la función suma yo he declarado una variable local. Esta variable local solo existe en el contexto de esta función. Si yo intento ver el resultado, ¿sí? el valor de la variable resultado como tal, van a ver que esto me da un error. Me dice, este nombre, ¿no? Variable, resultado, no existe, no está definida. ¿Por qué? Porque esto está dentro de la función. Fuera de la función no existe esta variable. Ese es el concepto de una variable local. ¿Ok? Como pueden ver aquí, ¿no? He intentado imprimir el resultado o el valor de esta variable y no existe. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya, aquí hay un ejercicio que dice escribir y ejecutar un programa que procese los datos de un estudiante y muestre la evaluación y la observación si aprueba la materia o no. Eso todavía no lo vamos a hacer ahora porque necesito mostrarles las operaciones booleanas, ¿no? Las operaciones lógicas. Y esto viene acá con sentencias condicionales, ¿ya? Entonces esto ustedes ya saben esta parte del if y todo esto. Solamente vamos a ver cómo se implementa en Python. Entonces a veces es interesante, bueno, es útil ejecutar cierto código, pero de forma condicional. Es decir, si una condición se cumple. Ya, esto se puede lograr usando la sentencia condicional if. Como aquí tenemos un diagrama de flujo muy básico, donde lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Leemos la edad, ¿sí? Y preguntamos. Si la edad es mayor a 18 años, esta persona puede salir, ¿sí? De su casa. Pero si no, entonces no puede salir. Y se queda encerrado. Tiene que ordenar su cuarto. ¿Ya? Entonces, esta condición la expresamos nosotros con la sentencia if. Al poder introducir una condición, nuestro programa se vuelve más dinámico. ¿Ya? Entonces ya puedo tratar diversos casos.
de acuerdo a las situaciones que yo quiero procesar, ¿no? En Python, la forma de implementar este diagrama de flujo es utilizando la condición if. ¿Sí? Entonces, es bien sencilla la condición if, ¿no? Tengo el if, espacio, la condición, ¿sí? Esta condición tiene que ser algo que devuelva un valor booleano. Un valor booleano solamente tiene dos valores posibles, ¿no? True o false, ¿no? Verdadero o falso. Luego escribo dos puntos y dentro, vean, dentro de este bloque de código, o sea, de forma indentada con el espacio adelante, tengo que escribir el código que quiero ejecutar si la condición se cumple. ¿Ya? Ahora, opcionalmente yo puedo agregar un else, que es una forma de ejecutar código si la condición no se cumple. ¿Ya? Que simplemente escribo else, dos puntos, y luego pongo el código si la condición no se cumple. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para poder visualizar esto, voy a utilizar la función print. La función print simplemente es una forma de visualizar variables o valores dentro de la pantalla, ¿ya? Entonces, vean acá, aquí, ya sea que yo imprima el resultado así, como esto, o puedo poner print, res, es lo mismo, ¿no? Puedo imprimir el resultado, el valor directamente, ¿ya? Entonces, voy a crear esto, ¿no? Voy a crear la edad, ¿sí? Que tiene 17 años. Bueno, la edad va a ser 27, ¿no? Para que se cumpla la condición. Pues lo que hago es ejecutar la sentencia condicional. Digo if edad, y eso es muy similar a lo que hemos hecho en C++, Java, ¿no? O lo que han hecho ustedes. Si la edad es mayor que 18 años, os voy a poner print, puede salir. ¿Sí? Y luego, al principio de nuevo, pongo else. Si esto no se cumple, print, se queda. ¿Ya? Entonces vuelvo a ejecutar enter y se va a ejecutar esta sentencia y van a ver que como la edad es 27, puede salir. ¿Sí? Puede salir. Vamos a cambiar la edad. La edad va a ser 15. Voy a ejecutar la sentencia if. Si la edad es 15, entonces se queda. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, muy sencillo. Sí, es muy sencillo. La edad, ¿cómo se dice esto? La sentencia if en Python, ¿ya? Vean que no tienen que poner paréntesis. ¿Sí? Si es una sentencia sencilla, no tienen que poner paréntesis. Así que es mucho más sencillo de leer. Ahora vamos a introducir esto de las comparaciones, ¿no? Entonces, vean que recuerden que esta condición tiene que evaluarse a un valor booleano. Entonces, voy a escribir esta condición tal cual. Edad mayor que 18. Esto devuelve un valor. Y este valor es de tipo booleano. ¿Ven? False. Incluso yo puedo verificar este tipo. Puedo decir, ¿cuál es el tipo de esta operación? Edad mayor a 18. 18, perdón. ¿Cuál es el tipo? Es un tipo bool. ¿Está bien? Entonces, estos operadores son operadores de comparación. Cuando yo puedo comparar dos números. Puedo comparar el mayor que y menor que, mayor igual, menor igual, de la misma forma que en otros lenguajes. Edad mayor o igual a 18. Falso. Pero si yo le pongo edad mayor o igual a 15, ¿no? Es igual a 15, entonces me va a dar true. Lo mismo, edad menor que 15. Falso, ¿no? Porque la edad es 15, no es menor que 15. Puedo comparar la igualdad, ¿sí? Entre dos valores. Y la edad es 15, ¿no? Es igual, esta es la operación de comparación de igualdad, ¿no? Los dos iguales. A 18. Falso. Pero si lo comparo con 15, es verdadero. ¿Ya? Puedo comparar desigualdad. Edad no es igual que 19. Es verdadero porque la edad es 15, que no es lo mismo que 19. ¿Sí? Entonces, estos son los operadores de comparación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. Entonces aquí una pregunta que usualmente surge es, ya, perfecto, yo sé cómo hacer una condición, pero ¿cómo yo puedo evaluar varias condiciones simultáneamente? ¿No? Entonces,
Esto usualmente se hace con los operadores lógicos, ¿no? De o, también el OR y el AND, ¿no? Y el NOT para negar una proposición. Entonces, vamos a poner la siguiente, ¿ya? Vamos a poner eh, la edad va a ser igual a 25. Y el nombre, bueno, vamos a poner aquí sexo va a ser igual a varón, ¿ya? Entonces, solamente las mujeres mayores de, ¿cómo se dice eso? Las mujeres mayores de 18 tienen entrada libre a la discoteca, ¿ya? Mayores de 21, digamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago esta condición? Puedo decir if edad es mayor que 21. Bueno, mayor o igual, ¿no? Si son de 21 también entra. Voy a imprimir entrada libre, entrada libre. Si no se cumple esta condición, pongo print paga cover, ¿ya? Mayor de 21. Perfecto, entrada libre. Pero es un varón, ¿sí? La variable sexo es un varón. Entonces no puede entrar, solo mujeres, ¿no? Entonces tengo que concatenar dos condiciones. Que la edad sea mayor que 21 y además, o sea, es un y, ¿no? Que ambas condiciones se cumplan, que el sexo sea mujer, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Primero, edad mayor igual a 21, ¿no? Esto es verdadero. Y hay otra condición que es sexo, ¿sí? Va a ser igual a mujer. Tiene que ser mujer. Esto da false. ¿Cómo concateno estas dos? Utilizo el operador AND. En Java y en C++ se utiliza este, ¿no? El ampersand. Pero acá es más sencillo. Edad, pongo la primera condición. AND, ¿no? Vean que se pinta de rosadito. Es un keyword de Python. Pongo sexo igual a mujer. Entonces, así estoy concatenando estas dos condiciones, ¿no? Digo que se cumplan ambos. Se cumpla esta y además que se cumpla esta. Si yo ejecuto enter, vean que esto me da false, porque esto no es verdadero, entonces ambos son falsos, ¿no? Y ya está, eso es lo que necesito hacer para mi bucle, bueno, no mi bucle, sino mi condición. Edad mayor a 21 and sexo igual a mujer. Entonces ahora ya me va a dar el resultado correcto. Paga cover, ¿sí? Paga el cover. Ahora vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar el sexo a mujer. Mujer. Y vuelvo a ejecutar el if. Entrada libre. Vamos a cambiar la edad a 17. Vuelvo a ejecutar el if y paga cover. Bueno, en este caso no debería poder entrar, ¿no? Entonces, podemos agregar una condición extra, ¿sí? Una condición extra para que no entren menores, ¿no? Para que no entren menores. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Utilizar la sentencia elif. Esto se utiliza en Python. Entonces, primero vamos a la sentencia elif. Digo, if edad es menor que 21 años, entonces directamente ve a casa menor de edad. ¿Sí? Entonces, si la edad es menor que 21, no me importa si es varón o mujer, no entras a la discoteca. ¿Ya? Ahora, pongo otra condición más. Digo, pero si es que la edad es mayor que 21, entonces voy a ejecutar dos condiciones. Si la edad es mayor que 21 y además es mujer, entonces la entrada es libre. Y si no se cumple ninguna de estas dos, ya recién pagas cover, ¿no? Bueno, en este caso está mal, ¿no? No, está bien, está bien, está bien. Porque si la edad es menor que 21, va a menor. Entonces, siempre se va a ejecutar esto para mayores de 21. Muy bien. Pues veamos, la edad es 17, recuerden, ¿no? La edad es 17. Vamos a ver qué es lo que sale. Pues ve a casa menor de edad. ¿Sí? Entonces pueden ver que la forma en la que nosotros concatenamos varias condiciones en una sola sentencia if es utilizando el if y el elif, ¿no? Y esto va en orden. Primero verifica esta condición. Si no se cumple, viene acá. Aquí hay una condición, elif. Entonces verifica esta condición. Si no se cumple, si hay otro elif, va al otro elif.
¿ya? Y al final, cuando ninguna de las condiciones se cumple, recién ejecuta el else. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. Vamos a ver esto último, ¿sí? Por esta clase. Luego vamos a continuar con la parte de clases. ¿Ya? En la parte de bucles, ¿sí? Recuerden que en condiciones teníamos un solo flujo, ¿no? Un solo flujo. Es decir, teníamos una condición, o se ejecuta esto o se ejecuta esto otro. Pero hay veces en las que yo quiero ejecutar algo varias veces, ¿sí? De forma repetida, mientras se cumple una condición. Y esto se logra con un bucle, ¿no? Entonces pueden ver que si la condición no se cumple o si la condición sí se cumple, o sea, depende mucho de cómo definamos nuestra, nuestra condición. La condición se repite hasta que esta condición cambie, ¿no? Hasta que este valor cambie. Cuando cambia, ya ejecuto otras acciones, ¿sí? Entonces, el primer bucle que vamos a ver es el bucle while, ¿sí? Que ejecuta un conjunto de comandos de forma repetida mientras se cumple una condición. Es este bucle, ¿no? Entonces, digamos acá, preguntamos algo, ¿no? ¿Se cumple la condición? Sí. Entonces, ejecutas estas acciones y luego te vuelves a preguntar. ¿Se sigue cumpliendo la condición? Sí. Entonces, vuelves a ejecutar y vuelves a ejecutar hasta que la condición ya no se cumple. Cuando ya no se cumple, saltas a esta parte de la derecha, ¿ya? Aquí está el bucle. El bucle es muy sencillo. El bucle while es muy similar a lo que han visto en otros lenguajes. Tenemos while, espacio, la condición que tiene que cumplirse y dentro de este bloque de código ponemos el código que queremos que se ejecute, ¿no? Entonces este ejemplo es muy sencillo. Vamos a ejecutarlo. Tenemos una variable que se llama contador igual a 5. Y vamos a decir while contador, mientras el contador sea mayor que 0, vas a ejecutar print, ¿sí? Contador, o sea, el valor del contador, y luego vas a disminuir el contador. Contador va a ser igual al valor anterior menos 1. ¿Sí? Entonces pueden ver que acá el resultado es 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Que es mayor que 0. Cuando ya llega a esta condición que ya no es mayor que 0, simplemente se sale del bucle. Pueden ver que vamos a repetir 5. ¿Ya? Hay otra forma de escribir este bucle también en esta parte del decremento. Si ustedes quieren realizar esta operación de disminuir un valor, disminuir una variable o decrementar la variable por un valor, pueden escribir el menos igual, ¿sí? En vez de escribir contador igual a contador menos 1. Eso tiene el mismo efecto. Contador menos igual a 1. Ups. Ah, claro, el contador ya es 0, ¿no? Contador 0. Entonces tengo que volver a inicializar el contador. Y vamos a... Ahí está, ¿no? El mismo resultado. Para los que se estén preguntando, no existe el contador menos menos, ¿ya? No existe. ¿Sí? Válida esta sintaxis. ¿Quieren decrementar por 1? Simplemente hacen esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces pueden definir dentro de su bucle while una condición extra para romper o salir del bucle de alguna forma excepcional, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, este ejemplo no tiene mucho sentido, ¿no? Porque estoy utilizando la misma variable para romper el bucle. Entonces podría hacerlo directamente con esta condición aquí arriba. Pero, por ejemplo, en este caso se puede usar bastante para el caso de una reconexión, ¿ya? Entonces ustedes están intentando conectarse a una base de datos. Y la base de datos puede tardar, ¿sí? Puede tardar en conectarse, en responder. Entonces van a intentar una vez, van a intentar dos veces. Pero ¿qué tal si la base de datos está tardando porque está abajo, ¿no? Está muerta, digamos, el servidor de la base de datos? Entonces no se va a conectar. Y su programa va a estar dando vueltas en ese bucle while. ¿Sí? Entonces ustedes pueden agregar adicionalmente una condición de break. El break es el que va a romper el bucle. ¿Sí? Entonces, en el caso del ejemplo del servidor de la base de datos, pueden poner mientras que no se conecte a la base de datos, ¿no? Mientras la conexión no existe. Pero si ustedes cada vez que repiten el intento de la conexión, incrementan un contador.
Y si ese contador llega al máximo de intentos que ustedes definen en un parámetro, por ejemplo, 5 veces, me voy a reconectar, ¿no? O un tiempo determinado, entonces te sales y botas un error y dices la base de datos no está disponible. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese patrón se puede implementar utilizando una sentencia de break, ¿no? Break. Cuando llegue a este punto, cuando se ejecute, simplemente se va a salir del bucle, ¿no? Aunque la condición se siga cumpliendo. Entonces vamos a probar esto. Vamos a decir contador igual a 5. ¿Ya? Vamos a decir while contador es mayor que 0. Mientras que sea mayor que 0, ¿qué vas a ejecutar? Primero imprimes el valor. Luego decrementas el valor. Contador menos igual 1. Y luego nos preguntamos. Decimos if contador es 2. Si el contador ha llegado al valor de 2. Entonces break. ¿Qué tendría que pasar acá? Nos va a imprimir lo mismo que hace rato, pero ya no va a imprimir el número 1 porque se va a romper el bucle. ¿Sí? Entonces, si ejecuto esto, pueden ver, ni siquiera el 2, ¿no? Pueden ver que es salvo. ¿Sí? Entonces, ha llegado a esta condición y se ha salido el bucle, ¿no? Entonces, es muy útil para evitar tener bucles infinitos, ¿no? Que puedan hacer que nuestro programa se quede dando vueltas sin fin. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Todo ha quedado claro? ¿Está bien? ¿Alguien se ha perdido?